Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, te quiero invitar muy cordialmente a que agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te pondré un like. Así como tú me vas a poner un like en este video y también te voy a poner un corazoncito. ¿Listo? Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial. Te quiero muchísimo, mi Cáncer. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Busca un trabajo liberador, te están diciendo. Y no solamente se refiere al trabajo, también se refiere a liberarte de cargas, de cosas que tú no debas llevar encima como responsabilidad, como obligación. Deja que los demás se hagan cargo de su vida y de sus propias decisiones, y tú comienza a hacer lo tuyo con tu vida también, para que puedas avanzar, porque de contrario, imagínate, uno como con 10, 20 responsabilidades encima, como que no se puede. Deja que las personas que ya tienen que tener su propia responsabilidad lo hagan. ¿Listo? Escríbete una palabra de poder para esta ocasión. Soy abundancia, soy poder y soy fortaleza y soy amor. Bueno, o escribe hecho está. Ahora vamos con la lectura de ustedes, mis queridos y mis queridas Cáncer, para la economía. Ya sabes que la economía podría ser relacionada también con el trabajo, con el estudio o con las inversiones. Luego para los solteros y como tercero para mis parejitas. Vamos a comenzar con la economía en este día de hoy. También te quiero invitar a que nos apoyes y que te suscribas al canal, le des like al video, actives la campanita, para que recibas tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, los quiero muchísimo. Listo. Vamos a ver con respecto a tu dinero. Te dicen las cartas del día de hoy. Llega una época de claridad, una época de confianza, una época en la cual tus sueños y proyectos se comienzan a hacer realidad definitivamente. Bueno, una empresa que tal vez no se veía muy bien, como que las cosas no funcionaban tanto, van a comenzar a funcionar. Te vas a llevar una sorpresa bastante agradable. Si hay papeles, si hay permisos para ajustar, es momento de que tú lo hagas, porque estás a tiempo, ¿no? de solucionar ciertas inconsistencias que pueden haber en este aspecto de tu vida. ¿Has perdido algo? Tal vez dinero, documentos, la confianza en ti mismo, en ti misma, para poder avanzar y prosperar. Bueno, la vas a hallar definitivamente. Pídele a tus divinidades que te ayuden con esta situación y ya mismo te van a responder. Bueno, listo. Mira, vas a recibir una herencia, algo así más o menos, algo, un legado de una persona que te ha querido mucho, lo vas a recibir en los próximos días o en las próximas semanas. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y solteritas. Quiero que pienses ya mismo en esa situación que tú estás atravesando en este momento. Di, bueno, me pasa esto, yo quiero saber una respuesta ya mismo de las cartas. Bueno, espero que esto llegue en el momento preciso para ti, mi querido y mi querida Cáncer, que está solterito y solterita. Bueno, para ti te dicen las cartas, viene una época muy buena, muy bonita para ti, relacionada con el trabajo. Algo, vas a comenzar a recoger los frutos de tanto esfuerzo que tú has hecho. Definitivamente hay ciertas personas que te van a querer manipular para que tú hagas cosas, personas que te manipulan a ti y que te entran como por el lado emocional. No te me dejes manipular, porque te pueden estar dejando solo o sola respondiendo por cierta situación un poco delicada. Ya como que van a ver que te está yendo bien y se van a querer aprovechar de esa situación. Listo, en un futuro más bien cercano, mira, hay como sigue la confusión. Listo, sigue la confusión con respecto a esa situación, pero es que hay personas que son como dobles para ti, que no son como tan sinceros, tan sinceras, pero son personas que tú quieres bastante y que te cuesta ver. Ya nublado por el amor, por el cariño que tú tienes por ciertas personas, te cuesta definitivamente ver la realidad de esas personas. Podrías estar teniendo un encuentro pasional con alguien. Cuídate muchísimo de algún embarazo no deseado. ¿Listo? Es momento de que te pegues más de tus divinidades, y si no crees nada ni en nadie, bueno, confía en ti, porque esta fe que tú tienes, este empeño,
como te digo, esta vida espiritual que tú estás cultivando te va a ayudarte a salvarte de cierta situación que podría estar viéndose como muy desafortunada. Bueno, no seas tan ingenuo, tan ingenua, te dicen las cartas, en este momento con cierta situación económica. Viene algo inesperado, ¿listo? Pero es muy muy bueno, algo relacionado con la compra de un bien, o con un negocio, o con algo que tú estás esperando, algo económico, viene eso que tanto has esperado. Pero recuerda, ¿no? Que nadie se aproveche de esa buena fortuna que tú vas a tener o que ya estás teniendo. ¿Listo? Ahora vamos con mis parejitas. No importa si estás en contacto cero, esta también podría ser una lectura en espejo. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras, como a ti se te antoje. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial, porque te van a hablar acerca de esa situación, esa duda, esa incertidumbre que tú tienes con respecto a esta relación. Me dicen las cartas en este día de hoy, bueno, este amor es un amor firme, un amor que se ha trabajado. Esto no ha sido así como de la noche a la mañana, y no es porque lleven mucho o poco tiempo, no, es porque ustedes se han empeñado en estar bien en esta relación, le han trabajado mucho definitivamente, aunque mira, en estos días las cosas se han visto un poco como menguadas, como no muy claras, como muy de para abajo, dice las cartas. Bueno, es momento de renovarse, me dicen las cartas también. En un futuro más bien cercano, bueno, hay cierta falta de interés de parte de uno de ustedes dos o de los dos, me dice, se va a presentar esa situación. Listo, mucho cuidado con las mentiras, mucho cuidado con, no sé, con no hablar las cosas claras. Lo mejor que ustedes podrían hacer es hablar, sentarse y hablar y decir, bueno, mi amor, está sucediendo esto, estamos en una etapa como de monotonía, como de tedio, y es momento de ponerle salecita a esta situación. Listo, sean firmes, sean fieles ustedes el uno con el otro, y verán que pueden avanzar en algo bonito, en algo serio. Bueno, precisamente este angelito te dice, sé fiel a lo que amas. Si tú amas a tu pareja, amas a tu familia, ama a tus hijos, te amas a ti mismo, bueno, sé fiel a eso. Y porque, bueno, a veces se presentan oportunidades así como flash, esporádicas, un momento de pasión con otra persona, con una tercera persona, no caigas en eso. Eso mismo lo puedes tener tú con tu persona especial. Bueno, que precisamente es para eso, para que ustedes estén juntos y construyan algo definitivamente. Recuerda que lo que tú has sembrado es lo que vas a cosechar pronto, y que la cuestión es que a veces no tenemos como la suficiente, no sé, como que se ha perdido la cierta confianza, no te digo por infidelidad, sino que, no sé, como que a veces no tenemos la suficiente confianza para decirle esto a mi persona especial. Escríbeselo, listo, y si es algo muy feo, muy negativo, escríbelo, lo rompes, lo quemas y las cenizas las echas fuera de tu casa en una bolsita negra. Bueno, pero si es algo bonito, algo que tal vez te estás guardando de tus sentimientos, escríbele una carta bonita, ten un detalle bonito con esa persona y hazle saber lo mucho que lo amas o que la amas. ¿Listo? Ustedes necesitan es como un tiempo fuera, pero no el uno del otro, no. Necesitan irse los dos, una escapadita. Si no pueden ser días o un fin de semana, bueno, unas horas. Hablen los dos y digan, bueno, vamos a tomar la decisión de que todos los días nos vamos a dar media hora, una hora, 2 horas, solitos, solitas, y es algo que ustedes dos van a hacer un compromiso, así como de cómplices, como una escapadita. Bueno, háganlo y verán que las cosas comienzan a funcionar de una mejor manera. No olviden, lo que se siembra es lo que se cosecha, definitivamente. Hay uno de ustedes dos o los dos son como de un genio bastante fuerte. Bueno, existe la manera de controlar esto. No es que, ay, que yo soy así y así me voy a morir. No, esa no es la situación, esa no es la idea es evolucionar. Listo, y dices, ¿cómo? Bueno, un deporte, una actividad lúdica, una actividad deportiva, baila con tu pareja, vayan al mar, al río, busquen terapias, lo que sea, pero no se queden ahí amargados y amargadas, y haciéndole la vida difícil a las demás personas, y peor la de ustedes mismos. ¿Listo? Ustedes pueden salir como de ese hoyo de odio, de rencor. Mira, toda esa tristeza,
como te digo, esa agresividad está muy relacionada con la crianza de padre y madre. Y no te digo que es que le vayas a tener rabia a tu papá y a tu mamá, ¿no? Ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, con las herramientas que podían, que tenían en ese momento. ¿Listo? Hay que respetar y hay que honrar a padre y madre, definitivamente, no importa lo que hayan hecho. ¿Listo? Mira, recuerda que esto de cimentar la felicidad de uno sobre el dolor de otras personas no se vale, definitivamente no se vale. Y si a ti en algún momento te ocurrió eso, si en algún momento tú lo hiciste, es momento de resanar eso. Y si no es posible hablar personalmente con esas personas, bueno, hazlo simbólicamente, pero hazlo, porque es una carga de la cual ustedes dos se deben librar definitivamente. Tal vez eso es lo que los tiene a ustedes como frenados. ¿Listo? Ustedes dos son una pareja bonita, una pareja realmente destinada a algo grande, algo bueno, algo bonito, pero se van a tener que unir y ya no culparse más, simplemente rectificar las cosas que hay que rectificar. Ya no, la leche derramada ya se derramó y lo que hay que corregir se puede corregir, pero ya no lamentarse más. Bueno, escríbete una palabra de poder para esta relación que está en construcción. Llega el amor, llega la paz y llega la fuerza a mi familia, a mi hogar, a mi pareja. O escribe hecho está. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes de hoy. Mis queridos y mis queridas Cáncer, les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante, ni un paso atrás. Y los espero en una próxima oportunidad.